Buenas tardes, amigos de YouTube. Como siempre les saluda el abogado Paulino Moreno. Hoy vamos a continuar con la programación que hemos venido desarrollando. La vez pasada hablábamos del comerciante constituido en sociedad de responsabilidad limitada. Hoy vamos a hablar de la sociedad de ese comerciante constituido en sociedad anónima. La organización o la empresa mejor para desarrollar actos de comercio, la sociedad anónima. Decimos que una sociedad anónima es aquella que existe bajo una denominación social al cual su capital fundacional está compuesto y dividido en acciones. Esto es en sí lo que es una sociedad anónima. Aquí podemos ver la diferencia entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad limitada es aquella que se constituye mediante aportaciones de dinero en efectivo. En cambio, la sociedad anónima es aquella que se constituye su capital mediante títulos, valores, a las cuales se llama acciones. Entonces podemos ver una diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Asimismo, nuestra legislación mercantil o el derecho empresarial establece las formas de constituirse de estas sociedades anónimas. Que las formas de constituirse pueden ser por fundación simultánea, que consiste en que los socios fundadores comparecen ante un profesional del derecho, o sea, ante un notario, ante un abogado notario, a constituirse en sociedad de acuerdo al proyecto que han llevado a cabo para desarrollar esta sociedad. Esa es la forma de constitución simultánea. También está la otra forma en que se puede constituir una sociedad anónima, que es la forma de suscripción pública, pero la más común es la sociedad por forma simultánea, la constitución en forma simultánea, la que más se utiliza. ¿En qué consiste la fundación por suscripción pública? Aquí es que los socios fundadores, para constituirse por esta forma de suscripción pública, ellos tienen que desarrollar un proyecto y ese proyecto tiene que llevarlo ante una oficina del Estado que se llama la Secretaría de Finanzas. Una vez que se desarrolla ese proyecto, entonces, y con todas la autorización o resolución dada por la secretaría respectiva, este proyecto tiene que irse a registrar al registro de comerciantes, o sea, al registro mercantil. Entonces, esta es la diferencia entre fundación simultánea y fundación por suscripción pública. De estas dos formas se puede constituir una sociedad anónima. Asimismo, para constituir una sociedad anónima, ya la ley establece los requisitos generales que debe de llenar todo comerciante que pretende constituirse como sociedad anónima. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, que existan 2 socios como mínimo. Eso exige la ley. Antes la ley, antes de modificarse ahora, eran 5 socios como mínimo. Ahora son 2 socios como mínimo. Asimismo, que cada socio suscriba por lo menos una acción con un valor de 100 lempiras o múltiplo de 100 lempiras. Además de eso, la ley establece y exige que este tipo de sociedades se debe de fundar
con un capital no mínimo de 25.000 lempiras. Como vemos, esta es otra diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Allá el capital mínimo es de 5.000 y aquí el capital mínimo es de 25.000 lempiras. Otro de los requisitos que exige la ley es que ese capital con que se establece la sociedad anónima debe de enterarse por lo menos en efectivo el 25% del valor de cada acción. Y eso lo exige la ley. Asimismo, las personas que quieran constituirse tienen que comparecer ante una institución bancaria a sacar o a solicitar el certificado de depósito que les va a otorgar el banco por esa cantidad de dinero en la que ellos van a abrir una cuenta, porque se supone que todo comerciante, sea social o individual, tiene que abrir una cuenta bancaria con quien va a trabajar o va a realizar sus operaciones de dinero o sus transacciones mercantiles. Entonces, por fuerza se tiene que abrir una cuenta bancaria en una institución bancaria. Entonces ya la ley establece y exige que todo comerciante en sociedad tiene que ir al banco a solicitar su certificado de depósito. Y ese certificado de depósito tiene que traerse junto con todos los requisitos que el notario le va a pedir, tanto requisitos de documentación personales de los socios como el certificado de depósito bancario. Esos son los requisitos que la ley exige para fundar una sociedad anónima. Asimismo, la ley exige que una vez que se tienen todos los requisitos, la escritura de constitución debe de rezar todas las cosas que en ella deben de incluirse, que van a ser la pauta y el fundamento en que se va a someter la sociedad. ¿Qué es lo que exige la ley que debe de llevar la escritura de constitución? Pues en primer lugar, la escritura debe de rezar el domicilio de esa sociedad, dónde se va a constituir, en qué lugar de la comunidad se va a constituir esa sociedad, esa empresa mercantil. Asimismo, la ley exige que a ese negocio, a esa sociedad se le debe dar un nombre. ¿Qué nombre va a llevar esa sociedad? Como decíamos en los capítulos anteriores, ese nombre es exclusivo. No tiene por qué usarse un nombre de un comerciante que ya está constituido, porque entonces va a tener problemas legales, ¿verdad? Andar usurpando un nombre que ya existe en el mercado, en operaciones mercantiles, ya dando bienes y servicios a terceros. No se puede utilizar otro nombre. Tiene que ser un nombre propio, que nadie lo tenga en uso, sino que sea nuevo ante el mercado o ante el comercio. Asimismo, esa escritura debe de establecer el capital exhibido, el capital suscrito, el capital autorizado y el capital pagado. Todas estas cosas el notario debe de hacer énfasis en la escritura de constitución. El notario debe de saber todas estas cosas: qué es un capital suscrito, qué es un capital autorizado, qué es un capital exhibido o qué es un capital pagado. También la ley establece que en la escritura de constitución debe de enumerarse las acciones emitidas o a emitir posteriormente. Asimismo, se debe de establecer el valor de las acciones que van a pertenecer a esa sociedad. También la naturaleza de las acciones. ¿Qué tipo de acciones
se van a dar en esa sociedad, si van a ser acciones ordinarias, comunes, o van a ser acciones preferidas o preferentes. ¿Qué es una acción común? Pues son todas aquellas que tienen un mismo valor por igual. Las acciones preferentes son aquellas que tienen un valor distinto de las acciones ordinarias, como por ejemplo una acción de 500 lempiras, una acción de 1000 lempiras. Ese tipo de acciones ya no son ordinarias, sino que son preferentes. Por lógica y por supuesto se sobreentiende que este tipo de accionistas que adquieran este tipo de acciones pues van a ser socios preferidos o preferentes, que van a tener privilegios y de repente preferencia en las decisiones de las asambleas de socios. Entonces, explicamos esto para que las personas que vayan a constituirse en este tipo de sociedad entiendan y sepan estas cosas, porque es obligación saberlo, porque si un socio no sabe qué es lo que va a hacer dentro de una sociedad como inversionista, pues tiene que enterarse y empaparse qué es lo que va a realizar. También la ley establece que en esa escritura de constitución se debe de estipular cuál va a ser la forma en que se va a aumentar o disminuir el capital social de la sociedad. Ahí tiene que decirse cuándo, cómo y por qué razones hay que aumentar el capital social. Entonces, todo eso la ley exige que la escritura de constitución lo debe de contener. También otro requisito que debe tener la escritura de constitución es la forma de elegir sus administradores. En la escritura de constitución se puede elegir la forma de administradores. Pueden ser socios de la misma empresa o pueden ser personas ajenas que no sean socios, un particular. Entonces todo esto lo debe de establecer la escritura de constitución. También la escritura de constitución debe de contener el estatuto, porque una sociedad anónima, dentro de su escritura de constitución se encuentra también los estatutos en que debe de regirse la sociedad, ya sea para la cuestión de socios, para cuestión de consejos de administración, para cuestión de consejos de vigilancia y para cuestiones gerenciales o administrativas. El estatuto de la sociedad es el reglamento que rige todas las actuaciones dentro de una empresa, aún las decisiones que se tomen en el aspecto administrativo. Asimismo, en la misma constitución de la sociedad se debe de establecer los tipos de reservas que debe de crear toda sociedad anónima. Recuerde que la ley establece que por regla general toda sociedad constituida debe de crear una reserva legal. Es obligatorio que toda sociedad tenga una reserva legal, porque esas reservas legales sirven a veces como para garantías por cualquier conflicto que la empresa pueda tener con sus acreedores, con sus proveedores o qué sé yo. También en la escritura de constitución se pueden establecer, además de las reservas legales, reservas voluntarias, ¿verdad? Un fondo de auxilio mutuo para X o Y situación de los socios, ¿verdad? Eso va a depender de cómo los socios interesados integren, formen y constituyan su sociedad. Asimismo, la ley establece que en la escritura de constitución se debe de establecer cuándo, cómo y dónde y en qué fecha se debe de reunir la Asamblea General Ordinaria de Socios. Es importante esto. A veces por errores del abogado o notario
se va por desapercibido establecer cuál es la fecha que debe de reunirse una asamblea general ordinaria de socios. También estas asambleas puede también determinarse en la escritura que pueden ser de dos tipos: una asamblea general ordinaria y una asamblea general extraordinaria, y cada una según nuestra ley mercantil. Cada una de esas asambleas tiene sus funciones. La asamblea ordinaria pues se dedica a autorizar, a verificar X o Y cosa. La asamblea general extraordinaria de socios, también la ley le establece cuáles son sus funciones de X, Y y Z cosa. Entonces así tiene que establecerse en la escritura de constitución. Todo esto tiene que llenarlo, establecerlo, decirlo la escritura de constitución. También en las escrituras de constitución, la ley exige que las asambleas de socios en sus reuniones, los consejos de administración en sus reuniones, las juntas directivas en sus reuniones o las juntas de vigilancia de comisarios en sus reuniones tienen que redactar sus actas respectivas. Es obligación que toda empresa debe de tener actas de todas sus actuaciones y inscribirlas en sus respectivos libros de acta, tenerlas en sus respectivos libros de acta. Si estos libros no se tuvieran, por X o Y razón que es obligatorio, tal como lo establece la ley de comerciantes, del Código de Comercio, como también la ley de simplificación administrativa, e inclusive hoy nuestro Código Tributario exige que toda institución, toda organización mercantil o sociedad civil debe de tener un libro de acta donde plasma todas las decisiones dentro de la organización. Es obligatorio. Si en caso que los libros de acta no se tuvieran autorizados, foliados, tal como la ley los exige, pues estos documentos se tienen que protocolizar ante un notario. Para eso es la protocolización de un acta, porque tal vez no está el libro de actas y no hay donde dejar como base esa acta de asamblea de reunión. Por lo tanto, hay que ir donde el notario a protocolizar esas actas. Todas actas de protocolización, dependiendo de la actividad o actuación que se hace, debe de ser registrada en el registro mercantil de comerciantes o en el registro de mercantil del Instituto de la Propiedad. Entonces, todo esto es importante que los comerciantes lo sepan, los accionistas lo sepan, los socios lo sepan, los administradores de la sociedad lo sepan, que toda actuación, ya sea por cuestión de aumento de capital, por cuestión de reparto de utilidades, por cuestión de disminución del capital social, por cuestión de venta o realización de nuevas acciones, todas estas actuaciones tienen que protocolizarse e inscribirse en el registro público de comercio. Esto es obligación, porque entonces todos estos actos que se hagan internamente dentro de la empresa no tienen validez ante terceros. Y por lo general esto sucede, que las empresas nunca celebran sesiones en juntas directivas o asambleas generales, y mucho menos para que lo dejen plasmado en una acta de sesión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que van donde el abogado a que el abogado les haga todas esas cosas. Y si el abogado no sabe ni cómo se hace una acta de sesiones, entonces tenemos problemas, porque estas cosas son obligaciones
de la empresa, es obligación de la administración, porque son cosas internas de la empresa. Una vez que se tengan estos documentos, entonces es donde se va donde el abogado a decirle: mire, abogado, venimos aquí a que usted nos protocolice esta acta de Asamblea General de Socios, en la cual se ha decidido esto o lo otro, y por lo tanto queremos que nos protocolice. Pero es la empresa el que tiene que llevar ese documento. Pero a veces no sucede así. Uno tiene que elaborarles esos documentos para que puedan, ¿cómo se llama?, plasmar lo que supuestamente van a hacer. Es importante que estas cosas las sepan, se entiendan y deben de saberse, porque si no hay conflictos, hay problemas, y de repente aquí donde se meten esos exabruptos, donde socios de repente bandidos andan con artimañas y haciendo cosas porque tal vez el socio compañero o los otros socios no saben nada, ignoran, son nulos de todas estas cosas. Es importante que los socios de una empresa conozcan todas estas cosas, porque esto no es cosa del otro mundo y no se necesita ser abogado para saber estas cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es comprar las leyes y leerlas. Cuando no entendamos una cosa, entonces íbamos donde el profesional del derecho a que nos explique qué es lo que quiere decir el legislador en ese artículo. Pero es obligación que una empresa mercantil tenga su código de comercio, tenga su código del trabajo, tenga su código tributario, tenga su reglamento interno de su empresa, conozca la escritura de constitución de su empresa. Eso es obligación de los jerarcas de la empresa, conocer estas cosas. Entonces hacemos énfasis en esto porque a veces se omiten estas cosas. Asimismo, la constitución de la escritura de la sociedad debe de tener también la forma en que una empresa pueda liquidarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya una empresa, según como se haya constituido, ya sea por tiempo definido o por tiempo indefinido, la empresa se puede liquidar. Si es porque ya cumplió el ciclo para el cual había sido constituido, pues la empresa no quiere seguir y se tiene que liquidar. O si es por cuestiones de que la empresa se encuentra en problemas económicos y lo que concierne es pues cerrar la empresa y liquidarla, la constitución de la sociedad debe de decir cómo, cuándo y por qué se tiene que liquidar la sociedad. Asimismo, también debe de decir cómo y cuándo se deben de nombrar los liquidadores de dicha empresa. Todo eso, la constitución de la sociedad lo debe de rezar. ¿Por qué? Porque la sociedad se va a regir por lo que dice la escritura de su constitución y lo que norma sus estatutos. No hay otra base en la que una empresa se puede dirigir y someterse que a la constitución de su sociedad. Esto es importante que las personas lo sepan, lo conozcan, lo entiendan y lo pongan en práctica, porque el problema que se da en la práctica es que las empresas nunca se someten a los estatutos en que está constituida su misma empresa. Los mismos socios andan por la banda evadiendo lo que su empresa, lo que la constitución de su empresa dice. Entonces aquí es donde vienen los conflictos de socios o de terceros acreedores que forman parte de la integridad financiera y económica de la sociedad. Por eso es importante que los socios, la administración, conozca de estas cosas. Asimismo, en la escritura de constitución se establece los derechos que tienen los socios dentro de la sociedad. Todo socio que tiene una acción dentro de una sociedad o que es dueño nominativo de una acción, ese socio tiene voz y voto, aunque solo sea una acción.
ese socio tiene voz y voto dentro de esa asamblea general de socios. Por tanto, es importante que los socios sepan del por qué comprar una acción en una sociedad. También los socios deben de saber que cuando uno suscribe acciones en una sociedad anónima, tiene que cumplir esas obligaciones. Que si yo quiero ser socio de una acción y suscribo una cantidad de ciertas acciones por un valor de tanto, pero de esas yo solo he liberado o pagado tantas acciones, pero me he comprometido en X cantidad. Perfectamente la sociedad me puede obligar a mí, al tiempo que me ha dado de vencimiento, a que yo haga efectiva esa diferencia de esas acciones a las cuales yo debo, pero que las he suscrito. Entonces todo esto uno lo debe de saber cuando va a ser socio de una empresa en sociedad anónima, que tiene que cumplir las obligaciones, porque perfectamente la empresa me puede requerir judicialmente para que yo cumpla esa obligación, porque entonces ¿cuál fue el propósito de haber yo querido ser socio de una empresa? Es eso, que vamos a cumplir las obligaciones que la empresa nos exija, porque vea usted la diferencia entre un comerciante individual y una sociedad constituida, que el negocio le exige a su dueño, la sociedad de la empresa le exige a su mismo dueño que cumpla con sus obligaciones, así como la empresa también le cumple a su dueño cuando le da dividendos y utilidades. Entonces vea usted que las obligaciones aquí son independientes, en cambio en el comerciante individual no, ahí se confunde el socio y su negocio, aquí no, y esto lo debe de tener claro el comerciante social. No debe de confundir esas situaciones que por lo general, por ignorancia o a propósito, se hacen los que no saben y confunden estas situaciones, y aquí es donde vienen los conflictos de socios, cuando miran que un bribón se aprovecha más de los demás. Entonces aquí vienen los conflictos y los pleitos. Esto es importante explicarlo. De la asamblea de socios ya nosotros habíamos explicado anteriormente, ya había explicado cuáles son, cómo se llaman los tipos de asambleas que deben de realizarse, que sus actas las deben de elaborar y redactar y firmarlas. Las actas de sesiones, ya sea en juntas directivas, ya sea en consejos de administración o ya sea en asambleas general de accionistas, deben de ser firmadas por su presidente y su secretario. Se supone, por lo general, que en una asamblea general de socios, el presidente de la asamblea, si todos son socios los que funcionan, ya sea dentro de la junta directiva o ya sea dentro de un consejo de administración o ya sea dentro de una asamblea general de socios, pues ellos allí elegirán el presidente y el secretario que va a actuar en esa asamblea de socios. Entonces, esto dependerá de lo que diga la escritura de constitución, si va a ser un socio mayoritario o el que tenga el valor de las acciones con más derecho, cantidad de dinero o acciones preferentes, qué sé yo. Eso lo tiene que decir la escritura de constitución. Eso le determina la escritura de constitución. Entonces, esto es importante, que todos los actos que realiza una empresa en sociedad debe de registrar sus actuaciones, sus decisiones en sus respectivas actas de sesiones, de juntas directivas o de asambleas de accionistas. También es importante hacer mención que dentro de la administración o el consejo de administración se debe de llevar el control de los libros de accionistas. La ley exige que toda sociedad anónima constituida mediante acciones o títulos valores debe de llevar un registro de sus accionistas, el nombre y domicilio y sus datos generales de cada accionista dueña de sus respectivas acciones.
Entonces, esta es una obligación del administrador, del gerente general o de quien lleve esa responsabilidad de tener estos libros. ¿Por qué? Porque estos libros los exige el registro mercantil para cualquier tramitación que se haga ante esa institución. Es importante hacer ver esto, que todos estos registros debe de tenerlos al alcance de terceros la sociedad. También decimos que en las actas que se elaboren deben de ser concisas, deben de ser claras, ¿verdad? Los puntos a desarrollar o aprobar dentro de las sesiones o asambleas deben de ser claras, porque a veces cuando no se hay claridad en las cosas, cuando se registran estas actas ante el registro mercantil, de repente son rechazadas porque no se han dado cuenta de que lo que tal vez han redactado es hasta perjudicial dentro de las cuestiones de la sociedad, y a veces el registro rechaza ese tipo de actos que quiere que se le registre a una sociedad. Es importante eso, por eso es bueno tener a alguien ahí de asesor, un abogado que les vaya diciendo esto y esto lo tienen que hacer así y así, para que al momento de registrar esta acta ante el registro no vaya a ser rechazada mediante un acto provisional que a uno le pone cuando se le dice rechazada provisionalmente por tal X y X razón, según el artículo tal de la ley tal y de nuestra ley del registro mercantil. Entonces, todo esto es importante, que estos documentos se elaboren con las formalidades y con lo que exige la ley y también los reglamentos internos de que se rige la sociedad. Asimismo, también en las sociedades anónimas es importante recalcar que las sociedades anónimas de repente se da las fusiones de empresas, se da las liquidaciones de la empresa o se da la disolución de las empresas por lo general. Entonces, en las sociedades anónimas se da esa situación. Si nosotros vemos años anteriores, las instituciones financieras, grupos de instituciones financieras se fueron fusionando unas con otras porque de repente entraron en un mercado global de hacer mucha competencia, y esto se da mucho en las sociedades anónimas. Por ejemplo, los bancos, hemos visto que muchas instituciones financieras como los bancos se han fusionado, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma que se da de creación de sociedades, ¿verdad? De que se fusionan unas con otras, ¿verdad? O sea que de repente una sociedad absorbe a una o a dos empresas para quedar en una sola. Esto es importante también saberlo, porque de repente los comerciantes, dueños de una empresa, constituidos en sociedades, recordemos que estas sociedades son para captar más inversión, o sea, para captar más capital de inversión. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mediante la venta de acciones, la venta de, ¿cómo se llama?, títulos auxiliares de acciones, ¿verdad? Mediante captación de otras actividades financieras. Entonces, este es el propósito de la sociedad anónima, y por ende, cuando ya se encuentran en un mercado donde hay que competir, estas empresas se fusionan unas con otras, ¿verdad?, a modo de hacerle frente a esa competencia global en el mercado. Entonces, estas cosas es bueno también explicarlas, porque a veces se encuentra de que una empresa entró en una crisis económica
y de repente necesita saber qué hacer para ya no continuar con esta sociedad, ya no continuar con esta empresa porque ha caído en desgracia económica. Entonces dicen los dueños, vamos a disolver esta sociedad, o vamos a liquidar esta sociedad, o nos vamos a fusionar con otras empresas que están en el mercado y a la cual pues queremos competir con la competencia de otras empresas. Entonces esto es importante explicarlo. Cierta vez, recuerdo yo la primera experiencia que tuve cuando alguien me buscó a mí para disolver una sociedad, ¿verdad? Y como son actos que por lo general no son comunes, o sea, no todos los días se liquida o se disuelve una empresa, es muy raro, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de empresa, porque por lo general para que un banco se liquide o se disuelva es muy raro, excepto las situaciones que se hayan dado, como pudimos apreciar hace un par de años que aquí se liquidó forzosamente una institución bancaria. Entonces, de esas formas, pues es que uno puede tener una experiencia de eso. Pero sí es importante que los notarios sepan de estas cosas. Los abogados especializados en el derecho empresarial sepan estas cosas, qué hacer cuando alguien de una empresa le pide a uno asesoría de cómo hacer para disolver en primer lugar una sociedad y posteriormente para liquidar esa empresa, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la disolución de la sociedad y otra cosa es la liquidación de la empresa. Entonces estas cosas es bueno que las personas lo sepan, porque muchos creen, y esto lo explico por experiencia propia, muchos creen que con dejar de funcionar o que deje de funcionar una empresa, con eso ya creen que la empresa se perdió, se disolvió y se liquidó. Con cerrarla y que ya nadie llega, ya piensan que ya la empresa está muerta, que ya no funciona y que por lo tanto el Estado no la puede obligar a que le pague impuestos. Ese es un error, eso es común, ese error en los empresarios. Es raro el empresario que sabe qué hacer cuando ya su empresa ya no puede competir en el mercado. Entonces explicamos esto para no caer en el error. Cuando suceden estas cosas, como ya venimos diciendo anteriormente, que todas las actuaciones de las asambleas, de juntas directivas y de consejos de administración tienen que registrarse y tenerse actas debidas de esas actuaciones, pues lo mismo va a ser cuando una empresa quiera liquidarse o disolverse. ¿Qué tiene que hacer una sociedad para disolver su empresa? Pues en primer lugar se tienen que poner de acuerdo, reunirse en una asamblea general de socios para tomar la decisión de disolver esa sociedad. Entonces, en esa acta, en esa asamblea se discute todo lo que ha habido, toda la negligencia que ha habido, tanto de socios como de administradores dentro de la sociedad, y todas esas cosas se discuten y se determinan, se analizan y se plasman del por qué entonces se va a hacer la disolución de esa sociedad. Hay que exponerlo en una asamblea a través de una acta celebrada por la Asamblea General de Socios. Ahí se estipula cuáles son los motivos por la cual se toma la decisión de disolver la sociedad, ¿verdad? Y todas estas actuaciones tienen que redactarse en un acta de sesión o de asambleas y protocolizarse ante un notario. Asimismo, estas decisiones se protocolizan y se publican, porque la ley exige que tienen que publicarse. Es lógico que cuando una empresa ha decidido disolver su sociedad y liquidar su empresa, tiene que publicarlo, hacerlo ver públicamente. ¿Por qué? Porque hay acreedores que son parte de esa empresa y tienen inversión en esa empresa.
Hay proveedores que tienen invertido dinero prestado en esa empresa a través de las mercaderías que les ha proveído a su cliente. Hay empleados que hay que pagarles sus derechos laborales a ellos, que son derechos preferenciales en una situación de esta. Entonces, por tanto, debe de ser de conocimiento público la disolución y la liquidación de una empresa. Por eso es que la ley exige todos estos trámites que deben de cumplirse. Pues una vez que se disuelve la sociedad, la empresa todavía no desaparece. Cuando se ha hecho la disolución de una sociedad, la empresa no ha desaparecido. Queda viva y coleando la persona jurídica de esa empresa. ¿Por qué? Porque falta otra fase para que la empresa desaparezca, que es su liquidación. Entonces, en el acta de decisión donde se estipula los motivos y el por qué se disuelve la sociedad, en ese mismo acto los socios deben de nombrar los liquidadores o el liquidador respectivo, con nombre y apellido y la profesión que tiene y su colegiación. Ahí se nombra el liquidador. Una vez que se establece ya la disolución, pues como decíamos anteriormente, esta se protocoliza, se publica y se va a inscribir al registro de la propiedad. Una vez que se va a inscribir allá, la ley establece el término para avisarle a sus liquidadores o a su liquidador el tiempo que debe de presentarse ante la empresa para hacer la respectiva liquidación. Entonces, este es el trámite que se hace para liquidar una sociedad o una empresa mercantil. Seguidamente, una vez hecha la disolución, ya cumplimos la fase legal, que es lo primero que se hace. Y ojo a esto, muchos abogados creen que disolver una sociedad es que la hace el abogado. No es cierto, eso es falso. La disolución y liquidación de una empresa lo hace una persona experto en las cuestiones económicas, administrativas, financieras y contables de una empresa. No es un abogado. Esto lo aclaro porque muchos abogados creen que porque les llega un cliente a decirles que quieren liquidar una empresa, es que creen que ellos pueden hacer la liquidación, salvo que sean profesionales de las ramas de las ciencias económicas y conozcan las funciones administrativas, contables y financieras. Ahí sí no, y esto es más, que también esté registrado como economista, como administrador de empresa o como contador público, o perito mercantil o contador público. Entonces, estas son las personas que van a liquidar una empresa, no es el abogado o el notario. El abogado notario solo cumple en redactar documentos legales, pero no seguir informes contables de liquidación y mucho menos financieros y administrativos. Esta ya es trabajo de otro técnico, no del abogado. Hacemos esta aclaración porque muchos abogados piensan que es que ellos, sin saber de esta otra fase, creen que van a hacer una liquidación. No es cierto. Entonces, una vez que se tiene la disolución, entonces se llama a la persona que va a liquidar y decirle: mire, usted fue nombrado para esta situación, por lo tanto queremos que usted nos haga ya la liquidación de la empresa. Pues ese liquidador toma la rienda de esa empresa y es el que queda como representante legal de la sociedad a liquidarse. Ya no son los socios, ni es el presidente del consejo de administración. Ahí el liquidador quita a toda esa gente y él se pone ya como una persona de autoridad puesta adentro de la institución, al cual va a dar el pormenor de toda la situación económica, financiera, contable y operativa de la empresa. Y este es el que va a rendir todos los pormenores del proyecto de liquidación. Esto es importante aclararlo, porque estas cosas no se saben y a veces se preguntan a abogados que no saben de esas cosas. Entonces, una vez que ya el liquidador toma posesión de esa situación, él empieza a recabar toda la información que le brinde la gerencia general o el órgano respectivo o encargado de entregarle toda la documentación
administrativa, contable y financiera al liquidador. Este ya empieza como un contador a realizar todas las actividades que han quedado a cierto tiempo hacia adelante y a liquidar todas las operaciones, ya sean deudas, ya sean obligaciones que le pertenecen a la empresa, a pagar las obligaciones que la empresa tiene con terceros, con acreedores, impuestos fiscales, municipales y qué sé yo, un montón de cosas. En esto consiste la liquidación de una empresa, a modo de que todo se liquide y quede en cero, hasta llegar a determinar si a los socios les queda o no les queda ningún rendimiento, ¿verdad?, el resultado de esa liquidación, porque a veces es el caso de que los socios pagan con su capital hasta las obligaciones que la empresa ha contraído porque son responsables. Un socio no se puede negar si no le ajusta el patrimonio a su empresa, está obligado a pagar esas obligaciones de la empresa porque él es el dueño de esa empresa. Entonces, hacemos esta aclaración para que se sepa que es una liquidación ya de una empresa. Así como comienza, también puede tener su final. ¿Y cómo? Liquidando, disolviéndola o liquidándola. Entonces, una vez que el liquidador realiza todas estas operaciones, él convoca a sus socios a una asamblea dirigida por él a exponerles el proyecto de liquidación. Una vez que los dueños de la empresa o de la sociedad vean la exposición del proyecto de liquidación que ha hecho el liquidador que nombrar, los accionistas o dueños o socios sabrán si les conviene esa liquidación, si está correcta o no, o que tal vez no les conviene. Entonces, esto es, y en esto consiste lo que es la desaparición de una sociedad mercantil, ya sea en SRL o en sociedad anónima. Para las dos es el mismo trámite, el mismo fundamento de liquidación. Entonces hemos visto que la constitución de una sociedad termina hasta la disolución y liquidación de una empresa. Lo explicamos esto porque no son situaciones comunes y que de repente cuando algunos socios, miembros de una sociedad, se ven en la situación de cerrar una empresa o de liquidar una empresa, estos son los trámites que hay que seguir a modo de ir cumpliendo lo que la ley establece. A veces se da el caso de que no se ponen de acuerdo los socios. Entonces, cuando no se ponen de acuerdo los socios, la autoridad respectiva o un juez respectivo del domicilio les va a decir sí o no, si se aprueba o no, o si se hace la liquidación. Pero ya ahí va a ser una situación ya nombrada por el juez. Pero antes lo pueden hacer los socios por mutuo acuerdo, sin necesidad de recurrir a un juzgado para que el juzgado los ponga en cinta y les diga qué hacer. Entonces, como podemos ver, en esto consiste la situación de una empresa. Ya hemos visto cómo se constituye, los requisitos que se necesita para constituirse, para desarrollarse administrativamente, operacionalmente, contablemente, y hoy hemos visto cómo también puede desaparecer una sociedad, ya sea por cuestiones de mutuo acuerdo, porque las sociedades se pueden liquidar por mutuo acuerdo, o porque llegó ya el momento de liquidarse, o porque tiene situaciones económicas difíciles. Entonces, esto es importante porque a veces hay muchos profesionales del derecho que no somos honestos y explicar estas cosas. Ahora, si el profesional del derecho tiene la instrucción respectiva o la especialidad respectiva de lo que es el derecho empresarial, pues no va a tener problema de explicarle a sus clientes o a la opinión pública estos casos. Por lo tanto, podemos llegar hasta este momento y en la cual pues hemos explicado un poco a rasgos grandes, pero espero que esto sea de utilidad para ustedes, amables comerciantes y televidentes de YouTube, para que puedan ustedes orientarse
de cómo llegar a emprender una situación de esta, ya sea dentro del comercio, con las empresas mercantiles sociales o como comerciantes individuales. Así es que espero que ustedes hayan obtenido un poquito de orientación al respecto, porque no siempre hay personas que tienen la voluntad de orientar a las demás personas en estos casos. Por lo general, los abogados pues todos siempre cobran una asesoría, ya sea verbal o escrita, pero aquí su abogado, el abogado Paulino Moreno, se las da gratuitas para que ustedes se enteren y realmente busquen las personas adecuadas con la experiencia de vida para que los pueda asesorar. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden con nuestros teléfonos 2228-7873, celular 9788-6311, correo electrónico pmoreno.molina@yahoo.es. Así es que les agradecemos esa gentileza de haber estado con nosotros en este capítulo de lo que es la sociedad anónima constituida como comerciante social. Gracias por todo y nos esperamos en otros eventos. Gracias.